Hay una mañana que no parece diferente a ninguna otra y que, sin embargo, lo cambia todo. No llega anunciada. No tiene el peso dramático de los grandes momentos. No trae consigo ninguna de las señales que uno asocia con los puntos de inflexión de una vida. Llega como llegan las mañanas de siempre, con la luz entrando por las rendijas de las persianas y el sonido del café haciéndose en la cocina y el ruido sordo y familiar de otra persona moviéndose por el apartamento con la indiferencia de quien ya no necesita prestarte atención porque lleva tanto tiempo a tu lado que cree que ya te sabe completa. Esa mañana, Lucía se miró al espejo, no de la manera en que se miraba normalmente, ese vistazo rápido y funcional que uno se da antes de salir, el inventario veloz de si todo está en orden, si el cabello está razonablemente presentable, si la ropa no tiene arrugas visibles. No. Esa mañana se miró de verdad. Se quedó parada frente al espejo del baño, con la luz blanca encima y el agua todavía corriendo en el lavabo, y se miró como no lo hacía desde hacía tanto tiempo que no pudo recordar exactamente cuándo había sido la última vez. Y lo que vio la detuvo. No porque fuera malo, no porque se viera peor de lo que esperaba, sino por todo lo contrario, por algo que fue más perturbador que la decepción. Se vio ausente, se vio como alguien que lleva años viviendo dentro de su propio cuerpo sin habitarlo realmente, como una inquilina que paga su renta puntualmente y mantiene el lugar en orden, pero que nunca ha colgado nada en las paredes porque en el fondo nunca se ha sentido completamente en su casa. Se vio y no se reconoció. Y lo que ocurrió después de esa mañana frente al espejo fue algo que Lucía no habría podido predecir ni en el más improbable de sus sueños, algo que iba a llevarla de regreso a sí misma de la manera más inesperada e irrevocable. Lucía tenía 51 años. Vivía en el mismo apartamento del mismo edificio, de la misma colonia, desde hacía 19 años, que era el tiempo que llevaba casada con Bernardo, que era el tiempo que llevaba siendo la mujer que era ahora, esa versión de sí misma que se había ido construyendo despacio y sin que ella lo decidiera del todo, capa sobre capa, rol sobre rol, hasta que un día ya no sabía exactamente dónde terminaba Lucía y dónde empezaban todas las otras cosas que llevaba encima. Bernardo era contador, 54 años, un hombre que había sido, en sus tiempos mejores, atento y detallista de esa manera particular que tienen los hombres que se enamoran profundamente cuando se enamoran, que notan cosas, que recuerdan cosas, que hacen de los pequeños gestos una forma de decir lo que las palabras grandes no siempre alcanzan a decir. Eso había sido Bernardo. Ese era el hombre con quien Lucía se había casado a los 32 años, convencida de que había encontrado algo real, algo que duraría porque estaba construido sobre la atención genuina y no sobre las promesas vacías que son tan fáciles de hacer y tan difíciles de mantener. Y había durado. Ese era el problema, si es que se le podía llamar problema a algo que desde afuera tenía todas las marcas del éxito. Había durado 19 años de vida compartida, de hábitos construidos juntos, de una economía doméstica que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, de cenas en las que los dos hablaban de las cosas de siempre con la fluidez, de quienes se conocen tan bien que ya no necesitan buscar las palabras porque las palabras ya están ahí, esperando, siempre las mismas, siempre en el mismo orden. Había durado, pero en algún punto de esos 19 años, sin que Lucía pudiera señalar el momento exacto, sin que hubiera habido una pelea memorable ni un evento específico que marcara la transición, Bernardo había dejado de verla, no de quererla. Eso Lucía lo creía todavía, con esa creencia tranquila y un poco triste, de quien ya ha aceptado que el amor puede tener muchas formas, y que no todas ellas incluyen el fuego que tenían al principio. La quería, pero no la veía. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y Lucía la conocía con una precisión que le había costado años de soledad silenciosa desarrollar. Querer a alguien, de la manera en que Bernardo la quería, era querer a la persona que uno cree que ya sabe. A la versión archivada, la imagen fija,
el retrato mental que uno construye de alguien con quien lleva mucho tiempo y que después deja de actualizar porque da por hecho que la imagen es correcta y ya no necesita verificarla. Bernardo la quería así, a la Lucía que creía que ya conocía. No a la Lucía que se miraba al espejo ese martes de febrero y que sentía, con una claridad que casi dolía, que había partes de ella que llevaban años sin ser vistas por nadie, ni siquiera por ella misma. La mañana del espejo fue un martes. Lucía lo recuerda porque los martes eran los días en que Bernardo salía más temprano, a las 7 de la mañana en lugar de a las 8, por una junta semanal que le exigía llegar antes al trabajo, y eso le daba a ella una hora extra de casa sola, que había aprendido a valorar, con esa intensidad con que se valoran las cosas escasas. Esa hora era suya, completamente suya, sin las rutinas de los dos, sin el sonido de él en el baño, sin el ritmo de otra persona marcando el tempo del espacio, solo ella, su café, y la mañana entrando despacio por las ventanas del apartamento. Y ese martes, en esa hora suya, fue al baño, y se paró frente al espejo. Y se vio. ¿De verdad? Lo primero que notó fue el cabello. Llevaba meses con el mismo corte, práctico, sin pretensiones. El corte de alguien que ya no tiene tiempo, o ya no tiene razón para dedicarle demasiado tiempo a su cabello. Castaño oscuro con algunas canas que había dejado de teñir hacía un año porque Bernardo no las había notado cuando aparecieron, y porque si él no las notaba, entonces quizás no importaban. Pero esa mañana las notó ella, no con disgusto, con algo diferente, con la mirada de alguien que ve una cosa y se pregunta si ha tomado esa decisión conscientemente, o si simplemente ha ido cediendo territorio sin darse cuenta. Ese cedimiento gradual e imperceptible que ocurre cuando uno deja de sentir que su apariencia le importa a alguien, incluida ella misma. Miró su cara. 51 años en una cara que guardaba dentro de sí todas las versiones anteriores de Lucía, la joven de 20 años con los ojos grandes y la risa fácil, la mujer de 30 que se casó con la certeza de que el amor era suficiente para construir todo lo demás, la de 40 que empezó a sentir el primer peso de la invisibilidad sin saber todavía cómo nombrarlo. Todas ahí, debajo de la superficie, esperando. Miró su cuerpo, un cuerpo que había hecho cosas, que había trabajado, que había cargado cosas pesadas, que había sentido placer y dolor y cansancio, y esa energía específica de los cuerpos que están completamente vivos. Un cuerpo que llevaba años sin recibir una mirada de esa manera, sin ser visto con atención real, sin que nadie lo tratara como algo que merecía ser contemplado. Y en ese momento, parada en el baño con el agua corriendo y la luz blanca encima, Lucía tomó una decisión. No una decisión grande ni dramática. Una decisión pequeña que sin embargo fue el principio de todo. Decidió que ese cuerpo, esa cara, esa mujer en el espejo, merecía su propia atención, que si nadie más iba a verla, al menos iba a empezar a verse ella, que si llevaba años poniéndose al final de la lista de todo lo que atendía, ese martes de febrero iba a subir un lugar. Solo uno. Solo por hoy. Y ver qué pasaba. Lo que pasó fue lento y constante, y transformador de la manera más silenciosa. No hubo una metamorfosis de película. No hubo un momento en que Lucía saliera de su casa completamente renovada y el mundo la recibiera con fanfarria. Lo que hubo fue algo mucho más real y mucho más poderoso que eso. Hubo atención. La atención que ella empezó a prestarse a sí misma de una manera que no había practicado en años. Empezó por el cabello. Fue a una estética diferente a la de siempre, una que una compañera del trabajo le había recomendado hacía meses y que ella había ignorado porque ¿para qué? Si ya tenía su peluquería de siempre y su corte de siempre y su rutina de siempre, esta vez fue. Y la mujer que la atendió, una señora de su edad con las manos expertas y la mirada de quien lleva décadas viendo lo que el cabello puede decir sobre la persona que lo lleva, la miró durante un momento antes de tocarle el pelo. Le preguntó qué quería. Lucía se quedó callada. Era una pregunta sencilla, una pregunta que se hace en las estéticas todos los días, docenas de veces,
sin ninguna profundidad implícita. Pero en ese momento, con el espejo del martes todavía muy presente, la pregunta le llegó de una manera diferente. ¿Qué quería? Ella le dijo que no sabía exactamente, que quería verse diferente, pero que no sabía qué quería decir eso, que quería verse más ella, pero que llevaba tanto tiempo sin saber exactamente quién era ella, que la respuesta no era tan sencilla como parecía. La peluquera la escuchó, y luego dijo algo que Lucía guardó. Dijo que el cabello que se cuida dice que la persona que lo lleva cree que vale la pena ser cuidada, y el cabello que se abandona dice lo contrario. Eso fue todo. Eso fue suficiente. Salió de esa estética 2 horas después con el cabello diferente. No radicalmente diferente, no de una manera que Bernardo notara esa noche, que fue la primera señal de muchas, sino diferente de la manera en que se notan las cosas cuando uno está mirando con atención, más vivo, más presente, más como algo que pertenece a alguien que se considera a sí mismo. Y Lucía, que llevaba años sin sentirse particularmente a gusto dentro de su propio cuerpo, se miró en el espejo del ascensor cuando llegó a casa y pensó que sí, que era ella, que ahí estaba. Las semanas siguientes fueron un despliegue lento de pequeñas decisiones que cada una por separado parecía insignificante, pero que juntas estaban construyendo algo. Empezó a caminar, no como ejercicio solamente, aunque eso también, sino de esa otra manera, la que implica salir a la calle con la intención de estar en ella, de ver las cosas, de ocupar el espacio público con una presencia que hace mucho no había sentido que le pertenecía. Caminaba por las mañanas temprano, antes de que el día le pidiera todas sus piezas, con audífonos y música que no había escuchado en años, música de otra época que le regresaba versiones anteriores de sí misma, con una fidelidad que a veces la dejaba sin aliento. Empezó a comprar ropa. Eso también lo hacía, por supuesto, desde hacía años, pero de una manera diferente a la nueva. Antes compraba ropa funcional. Ropa que cumplía con su propósito sin llamar demasiado la atención. Ropa que no generaba preguntas ni comentarios. Ropa que básicamente decía que la persona que la llevaba estaba presente, pero no quería ocupar demasiado espacio. Ahora compraba ropa diferente, no extravagante, no de repente convertida en alguien que no era, sino ropa que reconocía que el cuerpo que la iba a llevar merecía ser reconocido. Colores que le gustaban a ella, no los colores que nadie había notado nunca. Cortes que decían algo. Telas que se sentían de cierta manera contra la piel y que producían al moverse ese sonido suave que solo tienen las telas que valen la pena. Volvió al perfume. Eso fue quizás lo más extraño de reconocer. Llevaba años usando el mismo perfume de siempre, discreto, inofensivo, el perfume de alguien que no quiere que su presencia sea demasiado evidente. Un día pasó por una tienda y entró por impulso y se quedó 1 hora probando cosas con la tranquilidad de alguien que tiene todo el tiempo del mundo para esto, que es exactamente la actitud correcta para elegir un perfume. Salió con algo diferente, algo más oscuro, más cálido, más de ella. Se lo puso esa tarde en casa y se quedó quieta un momento sintiendo cómo era ocupar más espacio olfativo que antes. Cómo era llevar algo encima que decía «aquí estoy» de una manera que el perfume anterior nunca había dicho. Bernardo no lo notó. Eso también lo registró. Y lo guardó junto a todo lo demás que estaba guardando en esas semanas, ese inventario de cosas que Bernardo no notaba, que era al mismo tiempo una evidencia de lo que llevaban años sin tener y el permiso que ella necesitaba para seguir buscando lo que le faltaba en otros lugares. Porque lo que iba a ocurrir cuando alguien finalmente sí notara, cuando una mirada específica en un lugar completamente ordinario llegara de la dirección menos esperada, iba a cambiar la manera en que Lucía se entendía a sí misma de una forma que ya no tendría regreso. Fue en la panadería, no en un lugar cinematográfico ni en una situación diseñada por nadie. En la panadería de la esquina, una de esas panaderías que llevan décadas en el mismo lugar y que tienen ese olor particular, que es el olor más honesto del mundo, pan recién hecho y azúcar, y algo que no sé nombrar,
pero que hace que uno quiera quedarse, aunque no necesite comprar nada. Lucía iba ahí los sábados por la mañana. Había ido ahí los sábados por la mañana durante años. Ese ritual pequeño y placentero de comprar el pan para el desayuno del fin de semana, que era una de las pocas cosas de su semana que hacía completamente sola y completamente a su ritmo. Ese sábado llevaba el perfume nuevo y la blusa verde que había comprado el martes anterior, esa blusa que tenía un color que era exactamente el color que a ella le gustaba y que hasta hacía poco tiempo había dejado de llevar, sin una razón específica que pudiera nombrar. Estaba mirando los panes en la vitrina con esa concentración ligera de quien está tomando una decisión pequeña sin prisa cuando sintió que alguien la miraba. No es que lo viera, es que lo sintió. Hay una cualidad particular en la mirada de alguien que te mira de verdad que el cuerpo registra antes de que los ojos se giren a verificarlo. Es algo físico, casi tangible, como un ligero cambio en la temperatura del espacio o en la densidad del aire en esa dirección específica. Lucía lo sintió. Se volteó. Había un hombre en la cola, 3 personas detrás de ella. 50 y tantos años, pelo entrecano, con la ropa de alguien que sale el sábado sin pretensiones, pero con criterio. Una de esas personas que tienen una presencia natural, sin esforzarse en tenerla. Cuando ella se volteó, él no apartó la mirada. Eso fue lo primero que la sorprendió, que no apartara la mirada. La mayoría de las personas, cuando las sorprendes mirándote, tienen ese reflejo inmediato de desviar los ojos, esa pequeña capitulación que indica que han sido descubiertas haciendo algo que no tenían intención de que se notara. Él no. La miró, y en esa mirada había algo que Lucía no había recibido en mucho tiempo, y que reconoció de inmediato, con esa parte de ella que no olvida aunque el resto haya estado dormido. Admiración, no del tipo invasivo o incómodo, no de ese tipo de mirada que una aprende a ignorar con la experiencia de ser mujer en el mundo. Era algo diferente, más suave y más profundo que eso. Era la mirada de alguien que ha visto algo que le parece genuinamente bello y que no ve razón para ocultarlo. Lucía se volteó de nuevo hacia la vitrina. El corazón le latía un poco diferente. Se tomó más tiempo del necesario eligiendo el pan. Y cuando finalmente hizo su pedido y pagó, y se dio la vuelta para salir, él seguía ahí. Los ojos se encontraron una vez más. Él sonrió, no una sonrisa grande, una sonrisa pequeña, específica, de esas que son solo para la persona a quien van dirigidas y que no necesitan ser más grandes porque en su tamaño exacto ya contienen todo lo que quieren decir. Lucía salió de la panadería con el pan bajo el brazo y algo en el pecho que era cálido y complicado y completamente inesperado. Caminó de regreso a casa, y en ese camino de 3 bloques, con la ciudad despertando a su alrededor y el pan oliendo a lo que huele el pan recién hecho, pensó en la mirada de ese hombre, con una atención que no había puesto en ninguna mirada en mucho tiempo. Pensó en cómo se había sentido recibirla. No perturbada, no incómoda, viva. El sábado siguiente fue a la panadería a la misma hora. No porque esperara verlo, eso es lo que se dijo. Fue porque era sábado, y porque siempre iba los sábados, y porque no había ninguna razón para cambiar su rutina por la mirada de un desconocido en una panadería. Pero se puso la blusa verde de nuevo, y el perfume, y llegó a la panadería y él no estaba. Sintió algo que no quiso llamar decepción, porque llamarlo decepción habría implicado admitir que había esperado algo, y ella no había esperado nada. O eso se seguía diciendo mientras miraba los panes en la vitrina con menos concentración que la semana anterior. Compró su pan, salió, y lo vio. Estaba en la acera de afuera, con un café en la mano, mirando el teléfono. Levantó la vista cuando ella salió, con ese sexto sentido de las personas que están acostumbradas a notar cosas. La reconoció. Sonrió de la misma manera que la semana anterior. Esa sonrisa pequeña y específica. Lucía se detuvo. No lo planeó. Sus pies simplemente se detuvieron en la acera con una autonomía que su cabeza no había autorizado. Él dijo, «Buenos días».
Ella dijo buenos días, y luego ninguno de los dos dijo nada durante un momento que fue más largo de lo socialmente acordado para dos desconocidos en una acera un sábado por la mañana. Él dijo, «Vi tu blusa la semana pasada. Ese verde te queda muy bien». No lo dijo de manera sugestiva, lo dijo de la manera en que se dice una observación que es simplemente verdad, con esa naturalidad de alguien que ha decidido que decir las cosas que nota es mejor que guardárselas. Lucía tardó un momento en responder, porque hacía tanto tiempo que alguien no le hacía un comentario así. No un cumplido de protocolo, no el tipo de cosa que se dice por decir algo. Un comentario específico que requería haber mirado de verdad, que era la evidencia directa de que alguien la había visto. Dijo gracias. Él preguntó si vivía por ahí. Ella dijo que sí. Le preguntó lo mismo. Él dijo que no, que vivía a unas colonias de distancia, pero que esa panadería era la mejor del rumbo y que valía la vuelta. Hablaron durante quizás 10 minutos en esa acera, no de nada importante, de la panadería, del barrio, de esa clase de conversación ligera que sirve de reconocimiento más que de intercambio de información. Esa conversación, que es en realidad dos personas diciéndose, «Me parece interesante estar aquí contigo», de la manera más indirecta posible. Antes de despedirse, él le dijo que esperaba verla el siguiente sábado, no como una pregunta, como una declaración de intención, que era también una invitación, que era también algo más, algo que Lucía llevó consigo los 7 días que faltaban para el siguiente sábado con una atención que no había dedicado a ninguna cosa en mucho tiempo. Su nombre era Claudio. Lo supo esa mañana. Y Lucía que llevaba meses mirándose en espejos y poniéndose blusas verdes y perfumes oscuros y descubriendo poco a poco la forma de su propio contorno, guardó ese nombre con el mismo cuidado con que uno guarda las cosas que sabe que van a importar. Los 7 días siguientes tuvieron una textura que Lucía no había sentido en mucho tiempo. No era que pensara en Claudio todo el tiempo, era algo más difuso y más permanente que eso, algo que se había instalado en el fondo de todo, como una música de fondo que no escuchas directamente, pero que cambia la calidad del silencio. Era expectativa, era tener algo que esperar. Y eso que parecía tan pequeño y tan simple, era en realidad una de las cosas más poderosas que podían ocurrirle a una persona que llevaba años viviendo sin nada que esperar, con los días perfectamente predecibles y perfectamente iguales el uno al otro. Bernardo siguió sin notar nada. Eso también era información. Una noche, mientras cenaban y él hablaba de algo del trabajo y ella lo escuchaba con esa mitad de atención que le había quedado libre ahora que la otra mitad estaba en otro lugar, Lucía lo miró de verdad. Lo miró con la misma atención con que se había mirado ella al espejo ese martes de febrero. Y vio a un hombre que ya no la veía. No con rencor, con la tristeza suave y sin drama de alguien que finalmente ha aceptado algo que llevaba tiempo siendo verdad sin que lo nombrara. Con la claridad que da mirarse a uno mismo en lugar de seguir mirando a los demás esperando que sean ellos quienes cambien algo. Bernardo comió su cena, habló de su trabajo, preguntó si había más agua. Y Lucía, que le sirvió el agua con la misma amabilidad de siempre, pensó que quizás llevar 19 años con alguien no significaba que ese alguien te conociera, que se podía pasar toda una vida al lado de una persona y seguir siendo, para ella, básicamente un misterio. Pensó en Claudio, en que la había mirado durante 10 minutos en una acera y ya había notado más cosas de ella que Bernardo en el último año. Eso le decía algo que era incómodo y necesario al mismo tiempo. El siguiente sábado, Lucía se preparó con una atención que no se daba para las cenas del matrimonio desde hacía años. No de manera ansiosa ni calculada. De esa otra manera, la más placentera, la que es en sí misma una forma de estar presente en tu propia vida. Se bañó despacio, con el tiempo que normalmente no tenía o no se daba. Se puso crema en la piel, con esa atención con que uno trata las cosas que considera que valen la pena ser tratadas con cuidado. Se miró al espejo, ese espejo que ya era diferente porque ella lo miraba diferente,
y lo que vio la satisfizo de una manera que era nueva y que no dependía de nadie más para existir. Eligió un vestido, no la blusa verde de siempre, un vestido de un color que era entre vino y ciruela, un vestido que tenía en sí mismo algo que decía que quien lo llevaba había tomado una decisión sobre cómo quería ocupar el espacio ese día. Se puso el perfume y salió. Claudio ya estaba ahí cuando llegó. Esta vez, no en la cola sino afuera, con 2 cafés en las manos, como si hubiera calculado que llegaría más o menos a esa hora y hubiera decidido anticiparse de esa manera tan directa y tan libre de disimulo que ya era parte de su manera de ser. Le ofreció uno. Ella lo tomó y se quedaron en esa acera un sábado por la mañana bebiendo café afuera de una panadería como si fuera lo más natural del mundo, como si llevaran años haciéndolo, como si no fueran 2 personas que se habían visto 2 veces antes. La conversación de ese sábado fue diferente, no ligera, real. Claudio le preguntó cosas que la hicieron pensar antes de responder. Le preguntó qué era lo que más le gustaba de su trabajo, no de manera convencional, sino de una manera que implicaba que se había imaginado su respuesta de antemano y que tenía curiosidad de ver si acertaba. Le preguntó si la ciudad donde vivía era la ciudad donde siempre había querido vivir o si había algo que la atara ahí más que la elección. Esa última pregunta la sorprendió. Era una pregunta que le llegó a un lugar que no esperaba que una pregunta en una acera un sábado por la mañana pudiera llegar. Tardó en responder. Luego dijo que había algo que la ataba. Sí, que era una mezcla de historia y costumbre y miedo y afecto que era difícil de descomponer en sus partes porque llevaba tanto tiempo siendo una sola cosa compacta que ya no sabía exactamente dónde terminaba una y empezaba la otra. Claudio la escuchó y luego dijo que le parecía que ella era alguien que llevaba mucho tiempo siendo muy valiente de maneras que nadie notaba. Le preguntó a qué se refería. Dijo que a la manera en que hablaba de su vida, que había algo en el tono, en la manera en que elegía las palabras, que era el tono de alguien que ha cargado mucho sin quejarse y que ha encontrado la manera de seguir adelante sin que eso la haya endurecido. Que eso le parecía notable, porque había muchas personas que después de llevar suficiente peso se volvían duras o amargas o se cerraban, y que ella no. Lucía lo miró. Le preguntó cómo podía saber eso de ella si llevaban 3 sábados hablando. Él respondió: porque estoy mirando. 3 palabras. Las mismas 3 palabras, con diferentes protagonistas, que en otra historia habían llegado de noche por un mensaje de texto y que en esta llegaban de mañana en una acera con el café todavía caliente y la ciudad despertando alrededor. Yo te estoy mirando. Y Lucía, que llevaba meses aprendiendo a mirarse a sí misma, que había empezado ese proceso largo y silencioso frente al espejo de su baño un martes de febrero, recibió esas palabras en el lugar exacto donde necesitaba recibirlas. Y lo que iba a ocurrir en los sábados siguientes, la manera en que esa mirada se fue convirtiendo en algo que ninguno de los dos había planeado, pero hacia lo que los dos caminaban con una claridad que no dejaba mucho espacio para la negación. Iba a ser la cosa más honesta que Lucía había vivido en mucho tiempo. Los sábados se convirtieron en el eje de su semana, no de manera obsesiva, de esa otra manera, la más sana y la más hermosa, en que un punto de luz en el calendario hace que todos los días anteriores tengan dirección y que el día en sí tenga una calidad diferente a los demás. Con Claudio la conversación fue encontrando sus propios niveles con una naturalidad que Lucía encontraba extraordinaria, precisamente por su falta de esfuerzo. No había actuación entre ellos. No había la presión de impresionar ni el cuidado de mostrar la mejor versión, sino solo la curiosidad genuina de 2 personas que encontraban que la presencia del otro hacía el mundo más interesante. Aprendió cosas de él, que estaba separado desde hacía 2 años, sin rencor, con esa claridad de alguien que ha procesado lo suficiente para poder hablar de sus relaciones pasadas sin que la historia lo posea, que tenía una hija en otra ciudad con quien hablaba seguido y a quien quería con esa intensidad callada de los padres que no necesitan demostrarlo constantemente porque está en todo lo que hacen,
que trabajaba en algo relacionado con el diseño, que era lo de menos, y que le importaban las cosas de la misma manera en que le importaban a ella, con esa profundidad que viene de alguien que ha vivido suficiente para ya no poder relacionarse con las cosas de manera superficial, y él aprendió cosas de ella. No todo. Lucía era de las personas que revelan su interior despacio, que no abren las capas de una vez, sino que las van mostrando de una en una, con la confianza que da el tiempo, y Claudio lo respetaba con una paciencia que ella encontraba cada semana más admirable. La miraba. Eso era lo constante. Lo que no cambiaba independientemente del tema de conversación o del estado de ánimo de ninguno de los dos. La miraba de esa manera que ella había reconocido desde el primer sábado y que cada semana sentía con más claridad porque su cuerpo había ido aprendiendo a recibirla en lugar de ignorarla. Y Lucía, que llevaba meses prestándose atención a sí misma, que había ido recuperando poco a poco la imagen de la mujer en el espejo hasta reconocerla como propia, empezó a mirarlo a él de la misma manera, a mirarlo de verdad, a notar cosas. La manera en que sostenía el café, con esa relajación de alguien que no tiene urgencia por nada, la manera en que se reía, no de carcajada, sino de esa risa interna que sale solo cuando algo genuinamente le llega. Sus manos cuando hablaba de algo que le importaba, esas manos que tenían una elocuencia propia, que decían cosas que sus palabras no alcanzaban siempre a decir. Lo miraba, y al mirarlo, al mirarse mirando, algo en ella fue entendiéndose de una manera nueva. Entendió que lo que había empezado frente al espejo del baño ese martes de febrero no era solo sobre el cabello o la ropa o el perfume, era sobre esto, sobre volver a ser alguien que mira y que es mirada, sobre recuperar esa reciprocidad de la atención, que es quizás la forma más fundamental de conexión humana y que sin ella, sin esa presencia mutua y consciente, la vida puede seguir funcionando, pero pierde algo esencial que uno solo nota cuando por fin lo tiene de vuelta. El día que todo cambió fue un sábado de mayo. Hacían ya 2 meses de los cafés en la acera, 2 meses de conversaciones que habían ido encontrando sus propios caminos hacia lugares más profundos e íntimos de manera tan natural que ninguno de los dos había necesitado forzar nada. Ese sábado Claudio llegó diferente. Lucía lo notó de inmediato, con esa sensibilidad que uno desarrolla para las personas que observa con atención. Había algo en él que era más quieto que de costumbre, más adentro, no tristeza exactamente. Algo más parecido a la reflexión de alguien que ha estado pensando en algo importante y que todavía no ha decidido qué hacer con ese pensamiento. Le preguntó cómo estaba. Tardó un momento en responder. Dijo que había estado pensando en ella durante la semana, que había estado pensando en lo que existía entre los dos y en qué era exactamente y en qué quería que fuera. Lo dijo mirándola. Lucía sostuvo esa mirada. Él dijo, sé que tu situación es complicada. Sé que no me has contado todo, pero sé lo suficiente para entender que hay algo que te ata ahí y que no es simple. No te voy a pedir nada que no puedas dar. Pausa. Luego, pero sí quiero que sepas algo. La miró de esa manera. Dijo, lo que veo cuando te miro es una mujer que está despertando, que está recordando quién es. Y hay algo en ser testigo de eso que me parece uno de los privilegios más extraordinarios que me ha dado la vida en mucho tiempo. Lucía no dijo nada durante un momento largo. El café se le enfriaba en la mano. La calle seguía con su ruido de sábado por la mañana alrededor de los dos. Luego dijo, yo también he estado pensando. Él esperó. Ella dijo, he estado pensando en que llevo meses mirándome en el espejo, aprendiendo a verme. Y hay algo en que tú también me mires de esta manera que hace que lo que veo en el espejo sea diferente. No porque lo que ves tú me defina, sino porque ver que alguien mira y encuentra algo que vale la pena ver, te recuerda que tú también deberías buscar eso. Claudio la escuchó con esa atención completa suya, y luego dijo, en voz baja, te puedo invitar a desayunar, no aquí afuera, adentro, sentados, sin prisa. Lucía lo miró. Pensó en Bernardo en casa leyendo el periódico,
Pensó en 19 años de sábados, que habían sido siempre iguales. Pensó en el espejo del martes de febrero. Pensó en la blusa verde y el perfume oscuro, y las mañanas caminando con la música que recordaba versiones de sí misma, que creía haber olvidado. Pensó en todo eso. Y dijo que sí. El desayuno duró 3 horas. No porque ninguno de los dos pretendiera que durara tanto, sino porque cuando estás completamente presente con alguien, cuando la conversación tiene esa calidad de las conversaciones que no se quieren terminar, el tiempo hace cosas que no hace cuando estás simplemente cumpliendo con algo. Hablaron de cosas que no se dicen en las aceras. Lucía habló de su matrimonio de una manera que nunca había hablado, no con sus amigas, no con su hermana, no con nadie. Habló de lo que era estar con alguien que te quería pero no te veía. De la soledad particular de eso, que no es la soledad de estar sola sino la peor, la de estar sola estando acompañada. De lo que había sido ese martes de febrero, y el espejo, y la decisión pequeña que había cambiado más cosas de las que esperaba. Claudio escuchó todo eso, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, sin hacer de su escucha una actuación de la empatía, sino simplemente estando ahí, presente, como un lugar seguro donde las palabras podían llegar sin tener que ser perfectas. Y luego le habló él, de su separación, de lo que había aprendido sobre sí mismo en esos 2 años solo, de cómo había descubierto que había cosas que había dado por sentadas durante mucho tiempo sobre lo que merecía y lo que podía dar, y la diferencia entre amar a alguien y estar dispuesto a ser completamente visto por alguien, que no era lo mismo en absoluto. Le dijo que había aprendido que la presencia real era el regalo más raro y más difícil de dar, y que eso era lo que él quería. Presencia real, con alguien que también estuviera dispuesta a estar completamente ahí. La miró, y Lucía entendió que no estaba hablando en abstracto. Cuando salieron del restaurante, la ciudad tenía esa luz de mediodía que hace que todo parezca más claro y más real de lo que parece en las horas más suaves del día. Caminaron, esa vez sí con una intención, no el caminar sin destino, sino el caminar hacia algo, con esa dirección suave que tienen los cuerpos cuando los dos saben hacia dónde van, aunque ninguno lo haya dicho en voz alta. En algún momento Claudio tomó su mano. No de la manera en que se toma la mano de alguien como un gesto romántico de película, de la manera en que se toma la mano de alguien cuando quieres que sepa que estás ahí, cuando quieres que la temperatura de tu presencia llegue de la manera más directa posible. Lucía lo dejó, y mientras caminaban por esa calle de Mayo con el sol encima y la ciudad alrededor y su mano en la de él, pensó en el espejo, pensó en la mujer de ese espejo, en lo ausente que se había visto, en lo lejos que estaba esa mujer de la mujer que caminaba ahora por esa acera con el perfume oscuro y la mano de alguien que la miraba de verdad, y pensó que ese camino de la mujer en el espejo a la mujer que caminaba ahora, había sido el más importante que había recorrido en muchos años. No porque Claudio lo hubiera hecho posible, sino porque ella lo había empezado sola, porque un martes de febrero, con la luz blanca del baño y el agua corriendo en el lavabo, había tomado la decisión de mirarse. Y todo lo demás, el cabello y la blusa verde, y el perfume y los sábados con café en la acera, y esta mano que ahora sostenía la suya, había llegado después de esa decisión primera. Todo había llegado porque ella había decidido que merecía llegar. Lo que ocurrió ese mayo entre Lucía y Claudio, no voy a contarlo con la minuciosidad de quien quiere hacer de ello un espectáculo. Lo que ocurrió fue suave y real y completamente presente. Lo que ocurrió fue que Lucía estuvo completamente ahí. No la versión administrada, no la versión que cuida las distancias y mide las palabras, y se protege de sentir demasiado, porque sentir demasiado ha costado demasiado en el pasado. La Lucía entera, con sus 51 años, y su historia, y sus canas, y su perfume oscuro, y su capacidad de mirar que había estado dormida tanto tiempo, y que esos meses había ido despertando de manera tan cuidadosa, que cuando finalmente llegó a su lugar, llegó completa. Claudio la miró de esa manera durante todo ese tiempo, de esa manera que ella había aprendido a reconocer y a recibir sin apartarse,
Y ella lo miró de la misma manera. Los dos completamente presentes. Los dos completamente ahí. Esa tarde, cuando Lucía llegó a su casa, Bernardo estaba donde siempre, en el sillón de siempre, con el periódico de siempre. La saludó sin levantar los ojos. Preguntó si había tardado. Ella dijo que sí, que había desayunado con una amiga. Él dijo «ah» y volvió al periódico. Lucía fue al baño. Se miró en el espejo. Y la mujer que vio esta vez era diferente a la de ese martes de febrero, diferente a todas las versiones anteriores que había visto en ese mismo cristal. Era una mujer que había tomado una decisión. Varias decisiones. Pequeñas al principio, casi invisibles, que habían ido construyendo algo que ya no podía fingir que no existía. Sabía que las decisiones más grandes todavía estaban por venir. Sabía que lo que estaba construyendo con Claudio tenía un peso y una verdad que tarde o temprano iban a necesitar más espacio del que tenían ahora. Sabía que la conversación con Bernardo, que se había ido posponiendo durante años, ya no podía posponerse indefinidamente. Sabía todo eso, pero en ese momento, frente al espejo, lo que sintió no fue miedo, fue claridad. Esa claridad específica que viene cuando finalmente te has visto de verdad y ya no puedes pretender que no sabes lo que viste. Hay algo que quiero decirte antes de que esta noche termine. A ti que estás escuchando la historia de Lucía, a ti que quizás también te has mirado en algún espejo recientemente y has visto algo que no esperabas ver o que llevabas tiempo sin permitirte ver. A ti que quizás también conoces esa soledad particular de estar con alguien que te quiere pero no te ve, o de estar sola y no estar segura de cuándo fue la última vez que te miraste a ti misma de verdad. Lo que hizo Lucía no fue extraordinario, no en el sentido de espectacular o de irrepetible. Fue extraordinario en el sentido más real y más difícil, en el sentido de requerir una valentía que no hace ruido, que no tiene audiencia, que se ejerce en un baño un martes por la mañana, cuando nadie está mirando. Se miró y decidió que lo que veía merecía atención. Eso es todo. Eso es también todo. Porque de ahí, de esa decisión tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo, vino todo lo demás. El cabello y el perfume y la blusa verde, y los sábados con café, y la mano que sostuvo la suya, y la mirada que la vio completa, y la mujer que finalmente se reconoció en el espejo. Todo vino de mirarse, de decidir que merecía ser mirada, incluso por ti misma, especialmente por ti misma. Si la historia de Lucía llegó a algo real dentro de ti esta noche, si algo de ese espejo y esas miradas y esos sábados te removió algo que llevabas tiempo sin mover, necesito pedirte algo ahora mismo. Dale like a este video. Ese gesto pequeño le dice al mundo que estas historias importan, que las mujeres de 50, de 55, de 60 años merecen verse reflejadas en historias que las traten con la profundidad y el respeto que merecen historias que hablen de su deseo, de su despertar, de su capacidad de transformarse cuando deciden que ya es tiempo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hay más historias esperándote aquí. Historias de mujeres reales que se encuentran a sí mismas en los momentos y los lugares más inesperados. Historias contadas con la lentitud y la honestidad que merecen. Activa la campanita, porque la próxima historia que viene es una que muchas de ustedes me han pedido directamente. Es sobre una mujer que a los 57 años recibe una carta de un hombre al que amó y dejó ir hace 30 años. Una carta que llega en el momento más inesperado. Una carta que desentierra cosas que ella creía completamente resueltas y que descubre que no lo estaban en absoluto. Una historia sobre el amor que no prescribe aunque el tiempo diga que debería. Esa historia viene muy pronto. Y antes de que cierres esta pantalla esta noche, quiero pedirte una sola cosa. La próxima vez que pases frente a un espejo, detente. No el vistazo rápido de siempre. Detente de verdad. Mírate. Mírate como si fueras alguien que vale la pena ser mirado. Porque lo eres. Siempre lo has sido. Solo a veces
Necesitamos que alguien nos lo recuerde. Y a veces ese alguien tenemos que ser nosotras mismas. Cuídate mucho. Y recuerda que el espejo solo te devuelve lo que le muestras. Muéstrale todo.